En este video vamos a mostrar cómo podemos crear datos a través de Cloud Firestore, que es una base de datos no relacional, la cual nos brinda Firebase. Esta base de datos básicamente nos permite, como lo menciona su documentación oficial, tener en nuestra aplicación móvil o en una aplicación web una base de datos que funcione en tiempo real y que en este caso está orientada al manejo de colecciones y documentos. Antes de empezar a crear datos en Cloud Firestore, vamos a ver cómo se manejan los datos en esta base de datos. En Firestore vamos a estar manejando colecciones, la cual se ve representada en esta imagen y que vendría siendo el cuadro más grande. Nosotros en este caso vamos a tener una colección de artículos que a su vez va a contener un conjunto de documentos, los cuales contienen atributos. En este caso, cada documento va a tener un título, un contenido y una fecha en el que se va a crear ese artículo. Entonces, si nosotros queremos representar esta colección de artículos en un lenguaje de programación como JavaScript, vendría siendo algo como esto. Tendríamos una variable llamada artículos que vendría siendo un arreglo de objetos. Cada objeto representaría un documento. Entonces, este primer objeto va a tener un ID, que en este caso va a ser el 1, un título, el contenido y la fecha. Igual va a tener más objetos que vendrían siendo los demás documentos que vemos aquí representados. Ahora vamos a ir a Firebase y si nos vamos a el módulo de Database, en este caso vamos a elegir Cloud Firestore y aquí nos va a mostrar esta pantalla en donde podemos ya iniciar a crear colecciones de objetos. Entonces voy a crear una colección llamada artículos, le damos a siguiente. En este caso nos pide de una vez que creemos un documento para esta colección, entonces el ID podemos generarlo automáticamente o podemos escribirlo manualmente. En este caso lo voy a escribir, le voy a poner el ID 1, a este le voy a poner un título que va a ser de tipo string, voy a añadir más campos, el del contenido, y una fecha, que en este caso la vamos a manejar como un timestamp. Entonces seleccionamos la fecha, voy a seleccionar la fecha de hoy y le damos a guardar, la hora no es obligatoria. Ahora se ha creado una colección de artículos y dentro de esos artículos vamos a tener un documento el cual contiene un conjunto de atributos que vendrían siendo estos. Si queremos crear más documentos, pues simplemente nos posicionamos aquí, le damos a añadir documento, nos va a pedir el ID y volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. De esta manera podemos nosotros trabajar manualmente dentro del módulo de Cloud Firestore de Firebase. Pero ahora la idea es que nosotros podamos crear estos artículos, esta colección de artículos, o mejor dicho, estos documentos con sus atributos desde la aplicación Android. Entonces vamos a irnos a un proyecto Android. Aquí he creado un proyecto nuevo
Es importante tener en cuenta que deben tener integrado ya el proyecto con Firebase. Si no lo han integrado aún, les dejaré el video en la descripción de cómo pueden integrar. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que dentro de las dependencias que vamos a estar ocupando, he puesto estas dos dependencias. Primero, este core de Firebase que es necesario para la implementación o que Android funcione bien con Firebase. Y segundo, pues voy a estar utilizando la librería de Firestore para ocupar todas las funcionalidades que nos brinda Cloud Firestore, que es la base de datos. Importante tener en cuenta que vamos a estar utilizando estas versiones. En el core de Firebase es la 16.0.6 y para Firestore es la 17.1.4. Estas versiones las vamos a ocupar con el fin de no tener problemas a la hora de sincronizar nuestro proyecto y que no se generen errores al compilar. Ahora vamos a ir al Main Activity, a la vista, y lo primero que vamos a hacer es crearnos un formulario que nos permita crear los artículos. Entonces voy a quitar este Constraint Layout y lo voy a cambiar por un Linear Layout. Le voy a decir que la orientación va a ser vertical para que nos ponga las vistas una debajo de la otra. Y lo primero que voy a hacer, antes que nada voy a darle un padding para que nos separe un poco de 20 dp y voy a crear un campo de texto, un edit text, donde el usuario pues pueda ir escribiendo el título y el contenido del artículo. Tenemos que establecer un ID para posteriormente poder referenciarlo desde el controlador. Le voy a poner edit text título. También podemos ponerle un hint que es como un placeholder de HTML. Le voy a poner título. Y también voy a necesitar otro para el contenido. Entonces el ID de este va a ser edit text contenido. Ahora voy a necesitar un botón que va a ser el que dispara el evento que nos permita crear artículos en la base de datos. Entonces voy a crearme un botón, le voy a poner match parent graph content, voy a cambiarle el color, le voy a poner el color primario y el texto que diga crear datos. También le voy a cambiar el color del texto con text color. Aquí le voy a poner un hexadecimal que va a ser FFFFF para que sea blanco. Y voy a ponerle un poco de margen para que se separe un poco. De margin top de 20 y igual al edit text del contenido. Además necesito también al botón establecerle el ID. Le voy a llamar btn crear datos. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos al controlador y referenciar esas vistas. Entonces hemos creado un edit text. Lo voy a llamar edit text título. Y el otro es el del contenido. Y además necesitamos también referenciar el botón. Entonces aquí nos pide que lo importemos con al intro. Lo voy a llamar botón crear datos. Y ahora voy a irme a long create y voy a instanciarlos. Entonces vamos a decir que el edit text va a ser igual a findViewById r.id.edit_text título, que fue la referencia que establecimos en la vista.
y vamos a hacer lo mismo para el del contenido y lo mismo para el botón. Además, vamos a establecerle al botón de una vez el evento onClickListener. Entonces le decimos set onClickListener, escribimos new, le damos espacio, presionamos control espacio y implementamos el método viewOnClickListener. Entonces aquí ya podemos establecer toda la lógica que se va a presentar cuando el usuario presione el botón. Entonces, lo que haremos cuando el usuario presione el botón va a ser crear los datos en la base de datos. Para ello vamos a crearnos un objeto llamado Firebase Firestore. Yo lo voy a llamar mFirestore. Y también necesitamos instanciarlo en el método onCreate. Entonces este objeto Firestore va a ser igual a Firebase Firestore.getInstance. Con esta línea de código nosotros ya tenemos acceso a la raíz de todas las colecciones. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos crear una colección de artículos y dentro de esos artículos un documento con sus atributos, lo que vamos a hacer es, dentro del onClick, voy a decir, o mejor voy a crear un evento llamado crear datos y aquí le voy a decir que a ese objeto Firestore en una colección llamada artículos con el método .collection establezca o cree un documento con .document y aquí si se fijan hay dos opciones a elegir. Una no tiene parámetros o no recibe parámetros y la otra sí recibe parámetros. La opción que no recibe parámetros nos va a estar creando un documento como estos con un ID aleatorio. Si se dieron cuenta, cuando yo le doy a añadir documento, aquí nos dice que podemos generar un ID automático que se presenta más o menos de la siguiente forma, algo así. Entonces si nosotros queremos crear un documento con un ID automático, pues simplemente vamos a utilizar esta función. Pero si nosotros queremos crear un documento con un ID que nosotros queremos establecerle, pues vamos a utilizar la otra opción que recibe parámetros. En este caso voy a utilizar primero esta opción y al documento le voy a poner como ID 3, que ya tenemos el 1 y el 2, y además es necesario tener en cuenta que todos los IDs de los documentos son cadenas de texto, no pueden ser números o booleanos o otro tipo de datos, siempre tiene que ser string. Ahora dentro del documento con ID 3 pues voy a crear el conjunto de atributos que van a ser el título, el contenido y la fecha. Entonces voy a utilizar el método set. Con el método set nosotros podemos crear datos en la base de datos. Y este método lo que recibe como parámetro es un conjunto de objetos o de atributos. Para ello vamos a crearnos un mapa de atributos que va a recibir un string y un objeto. Lo voy a llamar map y va a ser igual a un new hashMap. Nos pide que importemos map, entonces le damos al intro y ahora map voy a establecerle los atributos con sus valores. Entonces lo primero que necesito es el título, coma y el valor que va a tener el título. Entonces título 1 y lo mismo con el contenido. Esto va a ser para contenido. Y también necesitamos la fecha, que esta fecha va a ser un timestamp, entonces va a ser un long.
va a ser un número de 10 dígitos, algo parecido a esto. Bueno, ese lo vamos a obtener. Para obtener la fecha actual, vamos a decir que este timestamp va a ser igual a new date de la librería de Java útil, new date.getTime. Así obtenemos la fecha actual en un formato numérico. Entonces, antes de pasar este mapa, o vamos a pasarlo de una vez acá como parámetro, lo que vamos a hacer es que el título y el contenido pues lo vamos a obtener de lo que ingrese el usuario, ¿no? Para ello vamos a decir que vamos a crearnos una variable llamada título, y esta va a ser igual a lo que nos devuelva el editText.getText.toString, y lo mismo para el contenido, para obtener pues los datos que el usuario ingresó en estos campos de texto. Entonces aquí ya no va a ser este título, sino la variable título, y lo mismo para el contenido. De esta forma nosotros podemos, cuando el usuario le dé clic, voy a llamar de una vez el evento, crear datos, crear un nuevo artículo en la base de datos. Entonces vamos a probar esta función. Para ello voy a correr la aplicación. Entonces vamos a probar esta funcionalidad. Vamos a correr la aplicación, ya sea en un emulador o en un dispositivo real. Una vez termine de compilar, vamos a insertar pues un título. Le voy a poner título 3 y un contenido. Ahora voy a presionar el botón crear datos, y si nos fijamos, ha creado los datos en la base de datos de Firestore. Entonces aquí tenemos el ID número 3 y tenemos los datos que el usuario almacenó en los campos de texto. Si nosotros, por ejemplo, voy a cambiar título 3 por título 4 y le volvemos a dar crear datos, se va a reemplazar todo el contenido que teníamos anteriormente. Si se fijaron, se cambió el título y la fecha. La fecha se cambió porque pues aquí nosotros le dijimos que va a ser un timestamp pues con la fecha actual, y como la hora está cambiando constantemente, pues ese número también va a cambiar. Podemos hacer otra prueba. Si se fijan, ahí se ven reflejados los cambios. Ahora, si nosotros queremos que cada vez que le demos crear datos se cree un nuevo documento, pues en vez de el ID que nosotros pasamos acá, pues podemos estar ocupando la otra alternativa del método que nos recibe a parámetro. Entonces vamos a correrlo de nuevo y vamos a ver cómo funciona. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar los datos. Vamos a darle a crear datos. Y si pueden observar, me ha creado un documento con un ID aleatorio. Este lo genera automáticamente la función document, sin que reciba parámetro. Nosotros podemos presionar tantas veces como queramos y va a estar creando nuevos documentos. Además, Firestore ofrece una forma más corta de crear, o sea, documentos como los que estamos creando aquí con un ID automático de forma más sencilla. Entonces ya no vamos a ocupar esta función, sino que vamos a hacer Firestore
Luego le decimos la colección que necesitamos, que va a ser artículos, y dentro de artículos vamos a crear un documento con ID automático, pero en este caso vamos a utilizar el método add. Y como parámetro pues recibe un objeto. Aquí le podemos pasar el map, y esta línea de códigos básicamente hace lo mismo que la anterior, pero es un poco más utilizada a la hora de crear documentos que tengan ID automático. Entonces, dentro de la colección, pues nos va a crear un documento con un ID automático con los atributos que nosotros le establecimos en el map. Vamos a probarlo. Entonces, voy a añadir un título. Le voy a dar a crear datos. Y va a estar realizando la misma función que veníamos haciendo con la anterior línea de código, pero ahora de una manera mucho más limpia y organizada. También, por último, vamos a estar viendo que nosotros podemos saber si el objeto tuvo éxito al crearse o hubo un error al crearse. El error se puede presentar porque el usuario no tiene conexión a internet, o su conexión a internet es algo inestable, o por algunos otros factores. Entonces nosotros, después del método add, podemos utilizar el método add onSuccessListener. Aquí escribimos new, le damos espacio, control enter, y vamos a implementar esta función llamada onSuccessListener. Ahora aquí podemos nosotros conocer si el artículo que nosotros creamos pues se insertó correctamente en la base de datos. Entonces aquí podemos escribir un TOAS y decirle al usuario, notificarle que el artículo se creó correctamente. De igual manera vamos a utilizar el método add onFailureListener para saber si el artículo no se creó. Entonces aquí también le escribimos un TOAS y le notificamos al usuario que el artículo no se pudo crear. Ahora vamos a probar. Escribimos algo aquí. Contenido. Le damos crear datos. Y una vez se cree, nos va a mostrar en el TOAS que el artículo se ha creado correctamente. Con eso pues nos aseguramos que la inserción de los datos en la base de datos se haya realizado de manera exitosa. Y es muy recomendable de usarlo. Así ocupemos un poco más de líneas de código, pero nos vamos a cerciorar que el usuario haya creado correctamente los datos. De igual manera, estas funciones pues las podemos utilizar en la anterior líneas de código que estamos ocupando, que era con el document y el método set. Entonces aquí también podemos irle punto add onSuccessListener y hacer lo mismo que hicimos con la línea de código de abajo de el add.